Buenos días a todos. ¿Cómo están? Segunda oportunidad para responder, porque el INI ya nos hizo como un ensayo. ¿Estamos bien? Sí. Ay, bueno, qué alegría, en serio, estar juntos esta mañana. Hoy es un domingo especial porque podemos venir, cantar, adorar a Jesús y también vernos, saludarnos, animarnos en nuestra fe. Y para mí es un privilegio pues poder compartir la palabra en esta mañana. Yo sé que todos los que están aquí me conocen, pero para los que no me conocen, de pronto en la transmisión, soy Adriana Peñalosa y junto con Tuto pues tenemos el privilegio de ser parte del equipo de Vida Bogotá. Y bueno, él no está esta mañana con nosotros porque está en una reunión de pastores en Ecuador este fin de semana. Y bueno, tengo que hacerles una confesión, que hoy es mi primera vez de dar una charla aquí en Vida Bogotá. Hace un poquito con Limni compartimos como un tiempo de oración, lideramos entre los dos, pero es la primera vez que doy una charla y bueno, estoy emocionada, también nerviosa, así que por favor háganme cara de que están conmigo, de que eso. Necesito apoyo. Bueno, venimos en una serie, que ustedes se acuerdan cómo se llama la serie. Dios es. Y hace 8 días veíamos, les pregunto la más reciente porque ya llevamos varias, que Dios es Padre. Y hoy vamos a hablar de que Dios es Hijo. Y les cuento que cuando estaba preparando la charla, como que yo decía, Dios es Hijo, me suena como raro, porque uno casi siempre dice, Jesús es Dios, pero Dios es Hijo, es como, pero bueno, vamos a explorar qué significa que Dios sea Hijo. Y antes de entrar en materia, yo quería preguntarles si ustedes han tenido algún momento en su vida en que de pronto ustedes están totalmente confundidos de como que no entienden qué está haciendo Dios. ¿Sí? De pronto uno tomó una decisión y creía que Dios lo había guiado en esa dirección. Puede ser de pronto, no sé, una compra de algo y uno dice, no, sí, yo creo que Dios me está guiando por este camino. Uno va por ahí y las cosas salen mal. O de pronto en una relación, uno dice, yo creo que es esta persona y no. Y uno como que dice, pero Dios, o sea, ¿qué pasó? Yo te pregunté, yo entendí esto y no, pues no te entiendo, estoy confundido, ¿por qué pasó esto? Y pensando en esto, nosotros hace un año como familia tuvimos que enfrentar como un momento de esos que uno dice como yo entendía que era por aquí. Y hoy les va a compartir al final de la reunión un poquito más acerca de esa experiencia, pero digamos que en resumen lo que pasó en ese momento es que ella fue a pedir su visa americana para estudiar y continuar allá como sus estudios. Y nosotros íbamos con la convicción completa de que la respuesta iba a ser que sí. Y habían pasado muchos milagros para que el viaje de ella se diera y todo, o sea, como que era evidente que iba a pasar, pues, o sea, que ya le iban a dar la visa y resulta que no se la dieron. Y como familia como que nos enfrentamos a ese momento en que uno dice como, o sea, pero Dios, o sea, ¿qué pasó? Entendíamos que tú nos habías guiado. Y quiero que piensen, ¿ustedes han pasado por situaciones así? ¿Sí? O seré. Exacto, seguramente varias veces. Y uno como que dice, no entiendo a Dios. Y parte de esta serie que como iglesia hemos decidido hacer de Dios es porque nosotros a veces tenemos una idea de lo que Dios es y cuando las cosas no salen como según nosotros deberían salir, según lo que creemos que Dios es, entramos en una crisis de fe. ¿Sí? Empezamos a dudar, no, es que de pronto Dios no es tan bueno, porque nosotros creemos que Dios es de cierta manera y que Él tiene que actuar como nosotros creemos que Él tiene que actuar. Y hoy la primera cosa que vamos a ver, hemos visto entonces que Dios es Padre, Dios es Hijo, pero no más eso, ya empieza a ser algo como que no es tan fácil de entender,
¿sí? Que un solo Dios, una sola persona, es al mismo tiempo Padre, pero también es Hijo, es para nosotros, no sé si para ustedes, pero por lo menos para mí, es un misterio, ¿sí? Y ese es el primer punto que quiero que aquí Juli nos ayude, ¿cierto? Dios es misterio. Dios es, no lo podemos comprender totalmente. Si nosotros pudiéramos entender a Dios, Dios no sería Dios, porque Dios es infinito y nosotros somos finitos, porque Dios es espíritu y nosotros vivimos como en otra dimensión, la dimensión de lo espiritual. Entonces, Dios es misterio y si nosotros no como que aceptamos esa realidad, nos vamos a estar chocando constantemente porque vamos a estar tratando de entender a Dios todo el tiempo y tenemos que aceptar que hay cosas de Dios que nosotros no vamos a entender. Pero el hecho de que Dios sea misterio o misterioso, ¿sí? No quiere decir que Dios sea por allá una cosa lejana que no podamos conocer. De pronto nosotros no lo podemos entender del todo, pero sí lo podemos conocer. Y bueno, voy a compartirles aquí, ya me iba a saltar, Juli, gracias por la ayuda. Eclesiastés 11:5 es un versículo que ¿cómo se dice? Como que nos establece esa verdad, que dice, tú no sabes qué camino sigue el viento, ni cómo van creciendo los huesos del niño en el vientre de una mujer encinta, ¿sí? El viento lo siente, pero no sabe ni para dónde va, ni para dónde viene. Uno ve un bebé, pero no sabe lo que está pasando. De esa misma manera, ¿cierto? Julia, ayúdame ahí, como tampoco entiendes las obras que ha creado, las obras de Dios que ha creado todas las cosas. Entonces el reconocimiento de que todas las cosas de Dios no las podemos entender, hay algunas que sí, pero otras no. Pero como les decía, Dios se ha revelado, ¿sí? Dios quiere que lo conozcamos, se ha acercado y nos ha hablado. Y la palabra revelar, no sé si ustedes se han puesto a pensar, ¿qué significa revelar? Yo decía, de pronto Dios se ha revelado, es algo como muy técnico, pero de verdad que revelar es una palabra muy chévere. Revelar en el griego, que fue el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, es la palabra apocalipto. ¿Les suena? ¿Les suena apocalipto? ¿Sí? ¿La habían algo parecido lo habían escuchado alguna vez? ¿Qué? Apocalipsis, el último libro de la Biblia, es una revelación que Juan recibió de Dios. Entonces, revelación, ¿qué quiere decir revelar? Revelar significa que hay algo, yo traje aquí una pequeña ilustración, a ver si ustedes sentían como curiosidad, ¿sí? Revelar es que algo está velado, que algo está oculto. Ustedes no saben qué hay ahí, eso está velado. Y revelar es como quitar el velo. Más adelante traten de pensar qué hay ahí debajo. ¿Se nota? No. Está velado lo que está ahí y eso es lo que Dios ha hecho. Dios nos ha dejado ver quién es Él y cómo es Él. Y Él lo ha hecho de una manera como progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Que como que va como en ascenso, ¿sí? Si nosotros miramos, el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, la Biblia dice no hay excusa. Solo mirando la creación, nosotros ya sabemos que hay una mente inteligente que creó lo que existe. No podemos decir, no, eso fue fruto del azar. O sea, ¿cómo tanta complejidad se creó de un nada? ¿Sí? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, Dios se ha revelado, eso se llama la revelación general, que todos la pueden ver. Y en Romanos dice, nadie tiene excusa, porque de las cosas visibles podemos entender que hay un Dios invisible. Entonces, se ha revelado por medio de la creación, pero se ha revelado de muchas otras formas más. Él ha hablado, ¿sí? En el Antiguo Testamento, Dios se reveló a través de hombres que Él escogió para que fueran pues, sus mensajeros. Se reveló a través de la ley, ¿se acuerdan? Cuando a Moisés le dio la ley para revelarse quién era Él, quién era Él. Y más adelante en la historia del pueblo de Dios, Dios se reveló a través de los profetas. ¿Ustedes se acuerdan quiénes eran los profetas? Hombres elegidos por Dios en una época muy difícil.
porque era cuando había reyes y los reyes que eran del pueblo de Dios como que se salían del camino y Dios enviaba a sus profetas para hablar, para revelarse lo que él quería de ellos, de ellos. Entonces, quiero que miremos este versículo que dice lo siguiente, dice, lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios. Nuevamente, hay cosas que nosotros no podemos entender, hay cosas secretas de Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Quiere decir, sí, Dios sí quiere que lo conozcamos, aunque Él sea misterio y misterioso. Y el tercer punto que quiero que miremos aquí es que Dios es revelado en Jesús de manera definitiva, ¿sí? Como yo les decía, la revelación de Dios que ha sido en forma progresiva llega al clímax de su expresión en la persona de Jesús. Y eso nos lo dice un versículo muy chévere que es Hebreos 1 del 1 al 3 y yo quiero que ustedes me ayuden como a mirarlo aquí detenidamente. Hebreos 1 dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Y no, un segundito, Juli, no, todavía no. Ok, gracias. Este versículo nos presenta como varios contrastes, ¿sí? El primer contraste nos lo presenta en cuanto al tiempo, ¿sí? Nos habla, para que haya un contraste necesitamos dos cosas. Entonces nos habla de dos tiempos. ¿Cuál será el primer tiempo? Exacto. El pasado y es cuando dice en otras épocas, ¿sí? En otras épocas, antes. Antes nos habló, ¿cierto? ¿Y el contraste cuál es? En estos días finales, en estos días finales. Muchas veces cuando en la Biblia nosotros oímos que dice como tiempos finales o días finales, uno como que, no sé, se imagina una cosa por allá toda miedosa, pero cuando la Biblia habla de los últimos días o los tiempos finales, está hablando desde que Jesús vino hacia adelante, es decir, hacia nuestros días. ¿Cuántos años han pasado? 2000. Esos son los tiempos finales, ¿sí? Esos son los tiempos finales. Y lo que siga hacia adelante, ¿hasta cuándo? Hasta que Jesús vuelva, ¿sí? Entonces los tiempos finales son desde su primera venida hasta la segunda venida. No, un minuto todavía no. Entonces el primer contraste es un contraste de tiempo, antes, ¿cierto? Y en estos días finales. El segundo contraste es un contraste de destinatarios o personas, ¿sí? Entonces, antes, ¿a quién le habló? Ajá, pero según el versículo ahí, ¿cómo? ¿Seguros? A nuestros antepasados. Entonces Dios se reveló antes a nuestros antepasados. Obviamente lo que dice Juan Andrés, pues a quienes, al pueblo de Dios, a la gente que vivió antes. Él se reveló. Y en estos días finales, ¿a quiénes? Ajá, a nosotros. ¿Y cómo sabemos que es nosotros? Porque dice nos, ¿cierto? Nos quiere decir a nosotros. Nos ha hablado. Y también, y creo que aquí está el centro de este versículo, hay un contraste en el cómo, de qué manera nos ha hablado. Entonces, a nuestros antepasados en los tiempos finales, en otras épocas, ¿cómo les habló? Ajá, les habló de varias maneras, ¿sí? De varias maneras por medio de los profetas, ¿cierto? ¿Y cómo nos habla a nosotros hoy? Por medio de su Hijo. Y miren, eso es muy central e importante, por eso podemos decir que Dios es Jesús. La revelación definitiva de Dios es Jesús y a veces nosotros, no sé si a ustedes les pasa, en medio de nuestro caminar estamos buscando como otras experiencias, otras revelaciones. La revelación definitiva de Dios es Jesús. No tenemos que estar como buscando más porque Él ya ha revelado todo lo que Él es en la persona de Jesús. Ahora sí podemos ir, Juli, a la que está adelante. Dice que Jesús, el Hijo, es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que es y que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Cuando estos dos son dos como analogías, cuando habla de que
es el resplandor, yo me imagino como el sol, ¿cierto? O sea, si el sol se acercara más a nosotros, ¿qué pasaría? Nos quemamos, ¿cierto? Nosotros recibimos el resplandor, los rayos, el calor, la luz del sol, y así es Jesús a nosotros, ¿sí? Si Dios se acercara a nosotros más, nos quemaría. Y ahorita vamos a ver cómo eran un poco esas revelaciones. Y lo mismo cuando dice la fiel imagen de lo que Él es, yo me ponía a pensar que eso es como un sello, ¿cierto? Como un sello. Cuando uno pone y estampa un sello, entonces, ¿qué queda en el papel donde uno lo pone? Una imagen que es la fiel imagen de lo que está aquí en el sello, ¿sí? Así es Jesús para nosotros. Jesús es la fiel imagen de Dios. Si ustedes se preguntan, y la gente a lo largo de los siglos se ha preguntado, ¿cómo es Dios? Miremos a Jesús, ¿sí? Aún los mismos discípulos le preguntaban a Jesús, muéstranos al Padre, ¿sí? Y Jesús les dijo, oigan, tanto tiempo he estado yo con ustedes y ustedes no se dan cuenta que el que me conoce a mí, conoce al Padre, ¿sí? ¿Cómo era Jesús? Jesús era amoroso, estaba en la calle con la gente que menos de pronto se esperaba, con los que no eran tan religiosos, con los pecadores. Jesús era amor, pero también confrontó a los religiosos de su época. Jesús les enseñó. Si nosotros miramos a Jesús, así es Dios, ¿sí? Él vino a darnos la revelación definitiva del Padre. Y eso hay un segundito, Juli, por favor, vuélveme atrás. Cuando dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, esa frase de la gloria de Dios se remite como al Antiguo Testamento. No sé si ustedes recuerdan que el pueblo de Dios caminó durante 40 años por un desierto, ¿sí? Dios los sacó de Egipto, donde ellos eran esclavos, les dijo, yo los voy a llevar a una tierra prometida, y ese camino que ellos iban a transitar era muy corto. No sé exactamente, pero dicen que en semanas ellos hubieran podido llegar del punto A al punto B. Pero ellos, en su desobediencia, dieron vueltas en ese desierto por 40 años. Y resulta que Jesús, bueno, no sé, nosotros no sé si ustedes han vivido alguna vez en un desierto o estado, pero pues en un desierto eso es frío, ¿cómo sabe uno para ir de un lugar a otro? Y resulta que Dios decidió guiarlos a ellos a través de una columna de fuego en la noche y una nube durante el día, ¿sí? Y esa presencia de Dios, que en el hebreo es la palabra Shekinah, ¿sí? La gloria de Dios los guiaba a ellos, los iba llevando hacia donde ellos iban a ir. Y un día ellos llegan a un monte muy especial y la gloria de Dios desciende en ese monte. Y uno dice, wow, qué maravilla encontrarse con Dios. No se imaginan cómo fue. Eso fue, la tierra temblaba, salía humo, era como un horno ardiente, sonaba una cosa, un sonido de trompeta, ¿sí? Porque Dios, o sea, la presencia de Dios es una cosa, o sea, impresionante. La Biblia dice que nuestro Dios es fuego consumidor, o sea, eso fue, y pues obviamente el pueblo mirando, y Dios le dijo a Moisés, mira, dile a ellos que no se vayan a acercar, porque el que se acerque, muere. ¿Sí? La santidad de Dios es tan grande y todo que ellos no podían acercarse ahí, y Dios le hizo como a Moisés una concesión especial y le dijo, tú vas a poder acercarte más, tú vas a poder venir. Y ustedes se acuerdan lo que le pasaba a Moisés cuando él bajaba de ese encuentro con Dios. ¿Se acuerdan? Su rostro le pasaba lo que el comercial de Fab, ¿se acuerdan que en una época decían que la ropa quedaba resplandeciente? O sea, Moisés bajaba del monte y era brillante, o sea, de haber estado en la presencia de Dios, Moisés bajaba resplandeciente. ¿Qué le tocaba hacerse? Se ponía un velo, porque el reflejo de haber estado en la presencia de Dios era tan fuerte que, digamos que podía como, o sea, llegar, quemar a los otros, ¿sí? Y
tan impresionante pensar que Jesús es la manera en que Dios puede acercarse a nosotros sin destruirnos. ¿Sí? O sea, Él vino, esa gloria de Dios, esa misma gloria que fue en el monte, vino y se hizo hombre de manera que nosotros pudiéramos conocer la grandeza de Dios sin ser destruidos. Y eso es increíble. Hay un pasaje en 2 Corintios 3:18, que no lo tengo ahí, pero dice que nosotros, a diferencia de Moisés, no tenemos un velo. Espérenme, perdónenme que aquí con la vejentud me toca poner esta letra más grande, porque si no, no puedo ver. Wow. Dice que nosotros, a diferencia de Moisés, no tenemos un velo, pero como en un espejo podemos reflejar la gloria de Dios. ¿Y cómo? A través de una relación personal con Jesús, nosotros tenemos acceso a Dios y podemos reflejarlo, y no solo podemos reflejarlo, sino que nosotros somos transformados al estar en contacto con la gloria de Dios. Y yo pensaba un poquito como en un ejemplo de eso, porque uno a veces dice, uy, pero ¿cómo al estar en una relación personal yo puedo ser transformado? Piensen en personas que ustedes de pronto admiran, los impacten, que ustedes dicen, uy, a mí me gustaría estar, no sé si a ustedes les gustan los deportes, a mí me gustaría estar con tal persona y preguntarle y escuchar lo que esa persona tiene que decir. Nosotros hace 2 semanas con un grupo de algunos de los que están aquí, estuvimos en Boca Chica y yo tuve el privilegio de conocer de verdad personas que me impactaron tanto en su entrega, en su forma de ser, y yo quería escuchar sus historias, qué me contaban, y al regresar yo como que sentí que yo había cambiado un poquito al estar con esas personas, que me hablaban de pronto de cómo tomaban sus decisiones, de cómo se conectaban con Dios y escuchaban su voz, y yo decía, uy Señor, yo quiero también eso, y con Jesús, digamos, a una manera magnificada, pero es lo mismo. O sea, en la medida en que nosotros tenemos una relación personal con Jesús, nosotros podemos ser transformados. Y este último punto que les voy a compartir aquí, ahora sí, eso, Juli, una atrás, por favor. Dice, conocer a Dios por medio de Jesús me transforma. ¿Sí? Nosotros somos transformados no por esfuerzos humanos, sino por medio de una relación. Y uno se preguntará, bueno, ¿cómo? Vamos a ver qué nos dice ese mismo Hebreos que estábamos mirando, y dice así: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. Si quieres, Juli, por favor, ponme nuevamente aquí. Exacto, entonces, ¿cómo somos nosotros transformados según lo que dice este pasaje? Dice, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. Y uno a veces dice, prestar atención, poner atención, pero en el idioma original que fue escrito, Hebreos, la palabra prestar atención es obsesionarse con algo. Obsesiónate, y yo no sé si a ustedes, yo hablaba con Vale y le decía, ¿será que la palabra obsesión es una palabra que tiene como una connotación de pronto negativa, ¿no? O sea, yo estoy obsesionado. Pero de alguna manera la Biblia nos dice, obsesiónate con eso, ¿sí? ¿Y cómo es obsesionarse? Yo les digo que hace 8 días, ya les conté, bueno, no sé, pero si no les conté, vuelvo y les cuento. Hace 8 días Tuto subió una montaña en la bicicleta. Y ustedes no se imaginan cuánto tiempo llevamos nosotros en la casa desayunando videos de bicicleta, cambiando la rutina de la alimentación. O sea, de verdad que uno ahí entiende lo que es cuando uno se obsesiona con algo. Entonces, todo era, y después de que subió, hablaba con los que subió y se acuerda cuando estábamos y todo, y seguía hablando, y uno como que, el que está al lado, uno como que, bueno, ya, o sea... pero eso ejemplifica lo que es obsesionarse. También hablábamos ayer que uno a veces no les pasa que ustedes como que se despega una canción y uno quiere escucharla y se obsesiona, o hay cosas que nos
¿sí? Como que nos cautivan, nos llaman, nos obsesionan. Pues la idea que nos presenta aquí Hebreos es: prestemos más atención, o sea, enfoquémonos, como que metámonos del todo en eso. ¿En qué? ¿En qué? ¿Qué dicen? ¿En qué tenemos que obsesionarnos? Ajá, a lo que hemos oído. Y luego, bueno, luego dice, esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor. Entonces, ¿qué es lo que hemos oído? El mensaje de Jesús, ¿sí? La persona de Jesús y su mensaje. Y cuando yo estaba mirando ahí que decía, prestemos más atención, no sea que perdamos el rumbo, yo me imaginaba como una carretera. Nosotros a veces con el mensaje de Jesús, uno como que dice, ah, no, yo ya sé, todos somos pecadores, Jesús murió por mí, Él murió por mis pecados y yo sigo como mi vida. Y yo me imaginaba, es como si yo fuera a ir de un lugar a otro, voy en el carro y yo digo, ah, yo ya sé cuál es el camino. No sé si les ha pasado que ustedes van con personas que van manejando y uno vaya atrás y la persona va manejando y cuando uno le habla, se voltea a mirarlo a uno todo el tiempo y uno es como, no, mire para adelante que nos vamos a salir. Yo me imagino que este versículo nos dice eso. Cuando yo digo, sí, yo sé que Jesús es el camino, yo no sé qué, es como si yo no presto atención al camino, ¿sí? O sea, ahí está el camino, yo me volteo y ¿qué dice ahí? Nosotros podemos saber, ¿sí? Entender que Jesús es la revelación, que Él es el camino, pero si nosotros no prestamos atención, si no nos obsesionamos, perdemos el rumbo, ¿sí? Vamos a llegar a otra parte, perdemos lo que Él tiene para nosotros. Saber, ¿sí? Entender que Jesús es el camino, que Jesús es la revelación definitiva de Dios, que Él murió por nosotros, es apenas como el inicio de nuestro caminar hasta llegar a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Miren, este pasaje, ¿sí? Y los que hemos visto antes, nos muestran que Jesús no solamente vino para mostrarnos el camino, ¿sí? De pronto eso eran los profetas de antes, ellos mostraron el camino. Jesús es el camino, ¿sí? Jesús no vino para llevarnos a Dios, Él es Dios. Esto me parece súper importante. Miren, la mayoría de las religiones nos muestran cómo el hombre puede esforzarse por alcanzar a Dios. El hombre llegando a Dios. Pero el cristianismo es la única religión que muestra cómo Dios se entrega, no hay que esforzarnos, sino que Él se acerca a nosotros. Este camino es gratis y se llama gracia, regalo. No es lo que yo hago, sino lo que Él hizo, Jesús. Y cuidado porque nosotros muchas veces queremos alcanzar esa gloria de Dios a través de la obediencia, ¿sí? Queremos ser lo suficientemente buenos para poder alcanzar lo que nosotros creemos que Dios quiere en nosotros. Y encontré un ejemplo que realmente me impactó tanto, porque es el ejemplo de cuando antes, cuando una persona escribía una carta y quería como enviarla, sellarla, ¿se acuerdan cómo lo hacía? Había como una cerita, ¿sí? Una cerita. Ahorita a veces en los matrimonios hacen eso como algo como vintage, como bonito. Entonces, derretían esa cerita y ponían como un sello ahí sobre esa cera. ¿Qué tenía que pasar con esa cera para que el sello quedara? La cera tenía que estar derretida, ¿sí? Si la cera estaba fría, pues no, la cera tenía que derretirse. Y ahí sí, el sello pues moldeaba, ¿cierto? Si la cera no estaba derretida, podían pasar dos cosas, ¿sí? Una, que si la cera estaba fría y uno pone ahí, la impresión queda como superficial, ¿sí? Y al rato se borra. O si uno le hace muy duro a la cera que está fría, ¿qué pasa? Se rompe, se rompe.
Y esa es una muy buena ilustración de lo que puede pasar si nosotros queremos alcanzar a Dios por medio de la obediencia y no por medio de Jesús, ¿sí? ¿Qué pasa? De pronto nosotros podemos ser muy buenos, ser buena gente, y es como si esa cera estuviera fría y blandita. Entonces hay como un cambio, pero es un cambio superficial, un cambio que de pronto pasa el tiempo y se va borrando y nosotros nos cansamos, ¿sí? O puede pasar que nosotros, como esa cerita que está dura, tratamos de hacer cosas buenas, pero nos frustramos y luego volvemos, intentamos y nos frustramos hasta que, pues definitivamente como que nos rompemos y decimos, no, o sea, nosotros no podemos alcanzar y conocer a Dios en nuestros esfuerzos y a través de la obediencia. ¿Cómo se derrite esa cera? Algo tiene que derretirme a mí el corazón, ¿sí? Algo tiene que ablandar ese corazón de nosotros que es un corazón duro, y precisamente eso fue lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Derretir ese corazón. Miren, si esa muestra de amor de Dios, que siendo misterioso, grande, vino, se hizo hombre, murió injustamente, recibió lo que nosotros merecíamos, si eso no nos derrite el corazón, no sé qué no lo pudiera derretir, ¿sí? Porque esa es la muestra de amor más grande que nosotros pues hemos visto jamás. Y quiero terminar, no sé cómo voy con el tiempo, pero espero que vaya bien. Si no, ustedes me hacen algún tipo de seña que ya sabrán. Quiero terminar refiriéndome a cómo Dios decidió revelarse de manera, como les he dicho en todo este tiempo, de manera como definitiva y final a través de Jesús. Cuando uno conoce a una persona, de pronto traten de recordar cuando ustedes, los que son casados, conocieron a su esposo o esposa, o cuando han conocido a alguien, uno va conociendo las cosas buenas de la persona y eso le parece pues muy chévere, muy lindo, ¿sí? Pero en medio de esa relación personal, uno también conoce cosas de la persona que de pronto no le parecen ya tan chéveres, ¿sí? Y recuerden que nosotros hemos hablado en esta charla de que la revelación de Dios es una revelación personal. Son dos personas que se están conociendo. Cuando uno conoce a esa persona, llega a un punto en la relación, de pronto los que están a punto de casarse o están pensando casarse o lo que sea, uno como que sopesa lo que conoce de la persona y uno dice, estas cosas me gustan y estas cosas no me gustan, y se da cuenta de que hay cosas en la persona que de pronto no le gustan y que creen que nunca van a cambiar, ¿sí? ¿Uno qué puede hacer? Yo pienso que uno tiene dos opciones. Uno, o uno dice, no aguanto esto, ¿sí? Y definitivamente esta no es la persona. O uno dice, bueno, yo conozco esto de la persona y de pronto no sé, si el defecto es que ronca, yo me voy a comprar unos tapones para ponerme por la noche, o si la persona es muy mal geniada y es explosiva, entonces yo voy a encontrar una manera de, ¿sí? Como de encontrarle la tranquilidad en esos momentos. Y miren, en nuestra relación con Jesús hay una cosa muy especial, y es que de parte nuestra hacia Dios, de pronto nosotros vamos a encontrar cosas que no entendemos, que de pronto no sé cómo podría decir, no aceptamos, ¿sí? Que nos cuesta, que uno a veces dice, Dios, pero tú me pides esto, pero no sé, todo el mundo lo hace, no entiendo por qué tengo que hacerlo, pero de parte de Dios también existen cosas que Él ve en nosotros y que Él también dice como, uy, ¿sí? O esto no, ¿sí? Y Dios ha tenido que tomar una decisión también con nosotros de qué hace con Él, qué hace Él con esas cosas. ¿Y saben cómo se llama eso que nosotros tenemos? Se llama pecado, ¿sí? ¿Y Él qué hizo? Él se puso, Jesús, la revelación definitiva, se puso en la cruz por nuestros pecados
para que esa relación pudiera existir. ¿Sí? Él no, o sea, a veces nosotros decimos, no, Señor, porque tú no me aceptas, tú no. No, o sea, Jesús, Él tomó nuestro lugar, digamos que lidió con esa parte de nosotros que no podía, porque un Dios santo no podía tener intimidad con seres como nosotros. Pero en la persona de Jesús, Dios lidió con eso. Y como les decía antes, Él fue rechazado para que nosotros fuéramos aceptados, ¿sí? Y fue, no sé, aislado, separado de Dios para que nosotros podamos hoy tener una relación con Dios. Entonces, bueno, quiero dejarlos y que pensemos un poco en eso de obsesionarnos con Jesús. ¿Qué significa eso para cada uno de nosotros en nuestra vida? O como hablaba ayer con alguien que me decía también, o sea, ¿cómo se vería una vida que está obsesionada con Jesús? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo creen que se vería? Que se la pasa metido en la iglesia, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Cómo es una persona que está obsesionada con Jesús? Amor. No es tan difícil, es como Jesús era, ¿sí? Ayúdenme. ¿Cómo más? ¿Cómo? Vivir para otros. Sabiduría, exacto. Y recuerden, si nosotros nos obsesionamos, ¿y qué quiere decir obsesionarse? Leer, ¿sí? Yo tengo aquí una persona que no la voy a mencionar porque está muy cerquita y no la quiero hacer quedar en evidencia, pero a mí todos los días me llega Pepita Pérez acaba de terminar un plan de lectura y al otro día y a los 2 días, Pepita Pérez empezó otro plan de lectura. O sea, si yo estoy obsesionada con algo, yo leo y yo digo, yo quiero aprender más, ¿sí? Y yo vuelvo y les digo porque a mí me impactó. Miren, cuando yo llevaba 7 años de caminar con Jesús, alguien me preguntó, Adriana, ¿tú ya te leíste toda la Biblia completa? Y yo, no, pues yo he leído, o sea, yo digo, uno cómo puede estar obsesionado con una persona, con una relación, y han pasado 7 años, me deja una carta de amor y yo no la he leído completa, ¿sí? O sea, obsesionarse, yo quiero saber más, si hay un curso, yo me quiero meter, si hay una oportunidad de servir a esa persona, yo la sirvo, ¿sí? Si puedo reunirme con otras personas a hablar de eso, yo me reúno. Entonces, mi invitación y mi reto para nosotros hoy es eso, ¿sí? Obsesionémonos. Nosotros tenemos muchas otras cosas, ¿sí? Que nos obsesionan. A veces uno empieza a ver una serie de Netflix, o sea, maratón, empiezo el viernes, termino el domingo, el lunes festivo, y pegado a eso sí nos obsesiona, ¿sí? Y no nos obsesiona la revelación final de Dios, en serio. Ese es mi ánimo y mi oración para mi vida, me reta, pero también los quiero retar a ustedes, ¿sí? Obsesionémonos, busquemos más. Dios quiere revelarse a nosotros y se ha revelado por medio de Jesús. Él es la revelación definitiva y estar en una relación personal con Él va a transformar nuestra vida. Se los aseguro, sé que ha transformado la vida de muchos que estamos aquí, pero esa transformación no para, esa transformación sigue y quiere llegar para hacer transformación para otras personas. Ese resplandor de Dios en nosotros quiere que no lo tapemos, sino que llegue a otras personas también. Entonces vamos a terminar, ¡wow! ¡Ay, gracias! Vamos a revelar aquí el oculto. Osquitar, gracias. Bueno, miren, aquí voy a hacer la revelación. Miren quién estaba por aquí. ¿Cierto? Obviamente, claro, a veces uno ve, este es un muñequito que utilizamos abajo en los Vivo Kids, pero no lo vean chiquito, ¿sí? Jesús es muy grande, como dice ahí. Jesús es la imagen y quiero, Juli, si tú me vas para atrás, mientras ustedes miran a Jesús, voy a leer. La gloria de Dios en la persona de Jesús, esta es apenas una imagen, pero para que ustedes lo tengan ahí, permite que tu corazón se derrita y seas transformado. Así, es que creo que... Y te recordará una y otra vez que no eres salvo por obediencia, porque eso te transforma superficialmente, te llena de orgullo o te rompe, ¿sí?
Recuerden entonces que esa transformación viene a través de la persona de Jesús. Ahora sí vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por un amor tan grande que decidió venir desde el cielo hasta aquí, hacerse hombre, despojarse de toda la gloria, de toda la majestad allá en el cielo, y decidiste venirte a hacerte uno de nosotros, y no solamente un hombre, sino que te rebajaste hasta la forma de siervo y moriste en una cruz por nosotros, Señor, por amor a nosotros, para poder llevarnos y ser el camino directo al Padre. Gracias porque Dios es revelado en Jesús, Dios es Jesús, y porque hoy nos invitas una vez más a nosotros a tener acceso, a recorrer también el camino que nos corresponde a nosotros para poder recibir ese regalo de relación, ese regalo de intimidad, Señor, y permite que nuestra vida transformada también hable a otras personas que están queriendo ver a Dios y de pronto son lo más cercano, somos nosotros lo más cercano a que ellos puedan ver a Dios, Señor, que nuestra vida impacte, porque nosotros nos parecemos a ti, porque tú te pareces a Dios y eres Dios. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Tú eres Dios desde el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Todas mis fallas perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos te cantan, tu gloria proclaman. Resucitaste, vivo estás, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuya es la tierra, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad.
Porque la vida es mejor juntos, queremos invitarte a un desayuno estratégico en donde planearemos todo lo que sucederá en el nuevo ciclo de los Vivo Groups. Te esperamos el 10 de julio a las 10 de la mañana en el Vivo Estudio. Si tienes entre 13 y 22 años o quieres invitar a tus hijos o familiares en estas edades, no te puedes perder el próximo campamento de jóvenes del 7 al 10 de julio. Más información con Iván Carvajal y Lina Tello. En Vida Bogotá, dar es transformar corazones. Dar es invertir en vidas. Dar es hacer que muchos encuentren propósito en el amor de Dios. Dar es impactar a nuestro país. Gracias. Con tu generosidad eres parte del plan de Dios de una iglesia para todos. Si quieres saber más de Vida Bogotá, encontrar un grupo, unirte a un equipo de servicio o dar un siguiente paso para el crecimiento de tu fe, puedes contactarnos por WhatsApp, correo electrónico, redes sociales o al terminar nuestra reunión presencial. Estaremos felices de hablar contigo y servirte.